Antes de comenzar, como siempre os digo, distribuir toda la tornillería para ver que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También con el manual podremos comprobar que es compatible con el modelo que queremos montar. En esta ocasión vamos a montar una bola fija, siendo posible también el montaje de una bola desmontable horizontal, bola bulón o bola placa. Vamos a ello. Como vais a ver a continuación, la instalación de este enganche es muy sencilla. De primeras, no tenemos que desmontar el paragolpes. Vamos a levantar el vehículo. Para poder colocar el enganche tendremos que desmontar ambas piezas plásticas. En esta de aquí, para evitar desmontar la rueda, lo haremos con una llave fija. Como podéis ver, el soporte del escape va sobre los mismos puntos que tenemos que sujetar las piezas laterales. Antes de empezar con la instalación del enganche, un consejo muy importante. En este vehículo las roscas de los tornillos de sujeción de las piezas laterales van al aire, quitando los dos que lleva el soporte del escape. En este caso podéis ver que llevan bastante suciedad. Con la ayuda de un aceite multiusos limpiaremos las roscas. Como podéis ver, los del soporte de escape están limpios, pero este que queda más allí lo tenemos también con bastante suciedad. Como podéis ver, estas son las piezas laterales. Hay una pequeña diferencia y una forma muy fácil de diferenciarlas. ¿Veis esta de aquí, que lleva un pequeño rebaje? Este rebaje se refiere a la pieza del lado izquierdo. Comenzaremos en el lado izquierdo. Como os comentaba, la muesca nos marca la pieza. Metemos esta parte de aquí dentro del paragolpes y colocamos el tornillo de 8 sobre el punto que vemos aquí. Colocaremos estos dos puntos con los tornillos de 10, la arandela Grover. A continuación colocaremos la pieza del lado derecho. Primero el tornillo de 8 y estos dos puntos tenemos que colocarlos a la vez que colocamos el soporte del escape. Para la colocación del cuerpo central del enganche introduciremos primero el lateral del escape. Introducimos salvando la parte inferior del faldón, introduciremos el tornillo pasante de 12, le ponemos la tuerca por el otro lado, el tornillo de 12 con la arandela Grover en el otro punto. En el lado de la derecha haremos exactamente lo mismo, tornillo pasante con la tuerca y el tornillo de 12 con la arandela Grover en el punto que va al interior del tubo. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de aprietes necesario. Tened en cuenta que tenemos tornillos de 8, de 10 y de 12. Ahí os dejo la tabla. Colocaremos la bola, teniendo en cuenta que la anilla de sujeción va con el tornillo de 10,75 y el 10,70 lo pondremos en el otro orificio. El tornillo donde va ubicada la anilla de arrastre le pondremos la tuerca y sobre el otro tornillo colocaremos la chapa de sujeción de la base de enchufe. Una vez aproximados los tornillos, le daremos el par de aprietes necesario, 51 Nm, al ser tornillos de 10. Como podéis ver, no hemos colocado las dos sujeciones de la parte inferior del paragolpes. Esto lo pondremos a posteriori, una vez que hayamos pasado la instalación eléctrica.